Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a presentar el currículum educativo. Para entender el currículum también es necesario hablar de la evaluación, pero antes debemos ir al origen de esta palabra, donde la etimología de currículum proviene del latín currere, que significa carrera o trayectoria. Por otro lado, la evaluación viene de valere, que significa dar valor o tener valor. Entonces, desde sus raíces, el currículum es una trayectoria formativa y la evaluación es un proceso que le otorga valor a esta trayectoria. La epistemología se relaciona con las ciencias que avalan el currículum, lo sociocultural, lo histórico, lo científico y lo pedagógico. Todas estas dimensiones responden a preguntas fundamentales como enseñar, cuándo enseñar y cómo evaluar. Para comprender esto es necesario revisar la historia del currículum y de la evaluación. El currículum se ha desarrollado en cuatro etapas. La primera etapa, de 1920 a 1950, currículum técnico racional. Surge en el contexto de la industrialización. La escuela se veía como una fábrica, los estudiantes eran considerados sujetos pasivos, casi como cajas negras, que debían responder a los estímulos y a los objetivos conductuales. Aquí predomina la eficiencia y la estandarización y el control de y los autores principales son Franklin Bobby y Ralph Tiller. Segunda etapa, de 1960 a 1975, currículum práctico reflexivo. En esta etapa se critica el modelo técnico racional. El docente adquiere un rol más activo ya que busca contextualizar los contenidos según la realidad de los estudiantes. El estudiante deja de ser solo un espectador y comienza a tener un rol activo en el aprendizaje. Los autores destacados son Joseph Schaff, Lauren Steinhaus y Stephen Kemis. Tercera etapa, de 1975 a 1990, currículum crítico reconceptualista. Aquí el currículum se entiende como una construcción cultural, se cuestiona la educación tradicional y se considera el contexto sociopolítico de los estudiantes. Los autores principales son William Pinar, Michel Apple y Henry Grox. Cuarta etapa, en 1990 en adelante, el currículum postmoderno. Se reconoce la diversidad, la subjetividad y la importancia de contextualizar los aprendizajes. El conocimiento se construye entre docentes y estudiantes, quienes participan activamente del proceso. Los autores más influyentes siguen siendo Pinar y Apple. Vinculación con la historia de la evaluación. La evaluación también tiene sus propios periodos históricos que se articulan con las etapas del currículum. Periodo pre-tileriano, antes de 1930. La educación era básica, sin planificación formal, no existían objetivos claros, los educadores enseñaban lo que surgía en el momento y no había un currículum ordenado. Periodo tileriano, desde 1930. Til- Tiller propone que toda enseñanza debe tener objetivos claros, actividades planificadas para lograrlos y una evaluación que permite medir los aprendizajes. Esto se vincula directamente con el currículum técnico. Periodo de la inocencia, de 1940 a 1950. La educación se centraba en proteger al niño. Se veía la infancia como una etapa pura, por lo que las actividades eran suaves, expresivas, centradas en lo emocional. Este periodo se relaciona con la primera etapa histórica del currículum. Periodo del realismo, década de 1960. Surge la necesidad de que los aprendizajes sean útiles y conectados con la vida diaria. Las actividades se vuelven más prácticas, coherentes con el contexto de los estudiantes. Este periodo se vincula con la segunda etapa. Periodo de la profesionalización. La educación parvularia se reconoce como una profesión, aparecen estudios formales, carreras especializadas y prácticas profesionales. Las educadoras de párvula se reconocen como profesionales con saber propio. Este periodo, igual que al anterior, se relaciona con la etapa 2. Periodo de la autoevaluación. La autoevaluación se vuelve constante, se evalúan avances, dificultades y se generan apoyos para cada niño. Se busca mejorar la calidad educativa con evidencias. Este periodo coincide con la etapa 4 del currículum postmoderno. Y todo esto responde a los paradigmas educativos. La historia del currículum se articula con estos paradigmas. Tenemos el paradigma conductista. Su base filosófica es el conductismo. El aprendizaje se entiende como un estímulo y respuesta. El currículum es rígido, centrado en objetivos medibles. El aprendizaje es exógeno. Todo viene desde afuera del estudiante.
El paradigma cognitivo, su base es el cognitivismo, importan las estructuras mentales. El aprendizaje es endógeno, surge desde las capacidades internas del estudiante, el docente es guía y mediador. Paradigma constructivista. Su base teórica es el constructivismo. Importa la resolución de problemas, el contexto, el aprendizaje significativo. El docente es mediador y reflexivo, y el aprendizaje se construye desde los intereses de los estudiantes. Paradigma sociocultural. Su fundamento es el constructivismo histórico-cultural. Se entiende el aprendizaje como un proceso social y colaborativo. El docente actúa como mediador y transformador de la realidad del estudiante. Tenemos, por un lado, a Jürgen Habermas, que propone que el conocimiento se organiza según tres intereses humanos: interés técnico, interés práctico y interés emancipador. En el interés técnico, Habermas dice que se aprende a través de la observación y los sentidos. En el práctico, aprender a través de la comprensión y la acción. Interés emancipador, aprender desde la reflexión crítica para transformar la realidad. Estos intereses buscan explicar por qué conocemos, al igual que los paradigmas que buscan explicar cómo aprendemos. Los modelos curriculares, aquí presentamos a Shirley Grandi, que toma los intereses de Jürgen Habermas y los paradigmas educativos y a partir de esto lo traduce en tres tipos de currículum. El currículum técnico, relacionado con el positivismo, los objetivos, la eficiencia y la medición. El aprendizaje es observable y cuantificable. El estudiante es más pasivo. Currículum práctico, centrado en la reflexión docente y en los procesos deliberativos. El aprendizaje es contextualizado y también se sostiene en evaluaciones cualitativas. Currículum crítico, busca la transformación social y la participación situada. El aprendizaje es significativo, contextualizado y orientado a la justicia social. Grandi, dentro de estos de cada modelo también ubica a diferentes autores. En el técnico tenemos a Bobby, Tiller, Gardner, Arnas y Glassman. En el práctico tenemos a Taba, Stenhouse, Díaz y Barriga. En el crítico, Apple, Aglestan, Jackson y Girox. Dentro de las perspectivas curriculares que se alinean con estos modelos, tenemos la perspectiva técnica, el control del ambiente, repetición e instrucción directa. Perspectiva praxeológica, construcción de los significados, proyecto deliberado con un rol activo del estudiante. Perspectiva crítica comunicativa, reflexión crítica, diversidad cultural, participación democrática. Dentro de esto tenemos la tipología de los currículos y aquí encontramos el currículum explícito o prescrito, objetivos y leyes. Tenemos el operativo, lo que ocurre realmente en el aula, el oculto, valores y normas implícitas, vivido, experiencias del estudiante, el nulo es lo que no se enseña. Estos tipos muestran que el currículo no es solo un documento, sino una práctica viva y contextualizado. Todo lo anterior da origen a nuestro currículum nacional. Para entenderlo debemos partir desde la Constitución Política de Chile de 1980, que establece en el artículo 35 que la educación es un derecho. La Ley General de Educación, LGE, desarrolla este principio y la organiza en las demás leyes como la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, la Ley 21.545, Ley TEA, la Ley de Subvención Escolar Preferencial, la Ley SEP. El currículo nacional se sustenta en estándares de desempeño, planes y programas, marco para la buena enseñanza. Las bases curriculares del 2018, estas bases son fundamentales porque a diferencia del currículum técnico tradicional no son rígidas, sino que están diseñadas para un enfoque flexible. Esto significa que permiten la priorización curricular en situaciones especiales. También facilitan la actualización de contenidos cuando el contexto social, cultural o educativo lo requiere. El propósito principal de las bases curriculares es garantizar la equidad, la calidad y la inclusión dentro del sistema educativo chileno. Esto quiere decir que buscan asegurar que todos los niños y niñas, sin importar su origen, necesidad, ritmo de aprendizaje o características personales, puedan acceder a experiencias educativas significativas, relevantes y respetuosas de su diversidad.
En el fondo, todo este marco curricular existe para promover la inclusión. Cada documento, cada ley y cada ajuste apunten a que la educación responde a la realidad del país y que cada comunidad asegurando que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse plenamente. El Mineduc define el currículum como planes y programas, pero todo lo que hemos visto demuestra que el currículum es una construcción social que define objetivos, responde al contexto histórico, cultural y social. La evaluación permite ajustar y reconstruir el currículum asegurando calidad, equidad e inclusión. Las bases curriculares son flexibles y permiten priorización, actualización según las necesidades reales. Y esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.